Buenos días. Es para mí un privilegio, una enorme satisfacción poder acompañar en esta mesa a don Alberto Alonso Ureba. Don Alberto Alonso Ureba es un referente del derecho mercantil, tiene una brillante trayectoria profesional y académica, y en esta breve presentación lo que quiero destacar de él es su figura como maestro universitario. Su compromiso universitario se pone en manifiesto con un gran número de discípulos, una gran escuela de derecho mercantil y, además, también con la constante admiración de las aulas que tuve la oportunidad de beneficiarme de ello hace muchísimos años, cuando entré en el Departamento de Derecho Mercantil de la Complutense para empezar mi formación como doctorando. Pues me pasé los primeros cursos acompañando a don Alberto a sus clases, primera hora de la mañana, siempre puntual. Lo que tengo que decir es que desde el primer día las clases estaban llenas. Y eso es lo importante de un docente, el esfuerzo, el sacrificio por la universidad y la capacidad de transmisión. Con lo cual, no voy a decir más porque creo que no debo ocupar tu tiempo, Alberto. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Tienes la palabra. Nada, por Dios, muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a los organizadores de este acto, al grupo cooperativo que lo promueve, a la comunidad que está aquí presente también. Y este es un foro universitario y es un foro de debate. La Universidad Española, a pesar del empeño en degradarla, sigue siendo una gran universidad, donde hay grandes investigadores y donde se sigue formando a una juventud en la que realmente nos jugamos el país. Precisamente llamaba la atención de que hoy estaba explicando en clase, pero por razón del programa, justamente estos temas que ahora quiero compartir con ustedes, y es tratar de volar en el marco de una economía social de mercado, más allá de sus actores concretos, como son las cooperativas, sino sobre lo que propiamente es el concepto de la economía social de mercado y la trascendencia que ello tiene en el ámbito de nuestras vidas, en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito ideológico y político. Europa, después de la Segunda Gran Guerra, se construye en base precisamente a lo que es no solo la reafirmación del Estado de Derecho y democrático, sino también en la consagración por primera vez en todos los textos constitucionales europeos del concepto de la economía social de mercado. Concepto de economía social de mercado que va ligado a la llamada cláusula del Estado social. Esta fue una de las grandes conquistas de la Europa pensante de después de la Segunda Gran Guerra y que mueve precisamente la construcción de la Unión Económica. En definitiva, se pretende y se plasma en los textos europeos, y lo están a nivel constitucional, que el Estado no es simplemente un árbitro de la actividad económica, externo y ajeno, sino que el Estado debe garantizar el equilibrio en el funcionamiento del modelo socioeconómico desde el punto de vista de la equidad y justicia en sus resultados. Esto explica que en las constituciones europeas de después de la Segunda Gran Guerra, al lado del derecho de propiedad, al lado de la libre iniciativa económica, los derechos fundamentales económicos, que garantizan y protegen el desarrollo de la personalidad individual en el ámbito socioeconómico, las grandes constituciones europeas, la nuestra también, configuren las llamadas potestades públicas de intervención en la economía. En definitiva, instrumentos que la Constitución pone en manos de las administraciones públicas para que el Estado pueda aplicar la cláusula general del Estado social e intervenir en la vida económica. Se establece así, se habla un modelo de economía mixta, donde en definitiva conviven y cooperan la iniciativa privada económica, pero también la iniciativa pública económica en esa función social.
Esto determina en los años 50, 60, el gran pacto entre el Partido Comunista, la socialdemocracia y los partidos cristiano-demócratas europeos en los años 50. Esta es la gran aportación del pensamiento europeo en aquel momento. Fruto de esta idea es el hecho de que en los años 70, 80, todavía, una gran parte del sector de la economía es sector público económico. A final de los años 80, sectores como transporte, telecomunicación, energía, están en manos de grandes conglomerados público y privados. Telefónica, Cepsa, etcétera, son ejemplos de aquellos, en definitiva, supuestos o ejemplos de colaboración en formas jurídico-privadas, anónimas, que sin embargo dan entradas a capital público y que efectivamente son compañías que están en los mercados, que cotizan en los mercados, pero que tienen como socios también al Estado, en alguna forma, en esa vía de colaboración entre el sector privado y el sector público en sectores, telecomunicación, transporte, energía, donde la presencia pública es relevante para garantizar precisamente los intereses generales. El cambio se produce de una manera radical a final de los años 90. A final de los años 90 se pone en marcha en toda Europa los procesos de liberalización y de privatización de todos los grandes sectores público-privados económicos. Es el momento en el que España se privatiza Telefónica, Cepsa, Endesa, etcétera, etcétera. Pero esto es un fenómeno absolutamente generalizado en Europa. Da lugar a un enorme desarrollo de los mercados de capitales. Da lugar a la aparición de la inversión institucional. Los bancos, las familias, los profesionales son sustituidos como accionistas de las grandes compañías por esta nueva industria de carácter financiero que son la inversión institucional. Los BlackRock, los Flicks, los Flowers, los Vanguard, que en definitiva hoy constituyen estos grandes fondos que son el gran poder económico mundial actual, que escapan y están por encima de los estados. Un cambio muy profundo en el contexto de los operadores y de los actores en la vida económica. Es muy importante tomar conciencia de estos cambios. Por eso es muy importante en este momento reconstruir y retomar la idea originaria de la economía social de mercado. Hemos puesto en las últimas 3 décadas el acento en los mercados y nos hemos olvidado en gran parte del componente social de nuestro modelo económico. Hemos puesto el acento en las legislaciones de mercado de valores, hemos puesto el acento en el desarrollo de los mercados de capitales, hemos puesto el acento en los grandes nuevos conglomerados de inversión, la inversión institucional a nivel transfronterizo y mundial, pero hemos olvidado el componente social de la economía de mercado. Precisamente uno de los grandes problemas que tenemos hoy para legitimar nuestro modelo económico ante nuestra juventud, ante nuestra sociedad civil, es que la economía de mercado vuelva a ser economía social de mercado. El descrédito hoy ante grandes sectores de nuestra sociedad de la economía de mercado deriva precisamente de que se ha perdido la perspectiva del componente social de la misma. Y les habla un convencido del respeto a la capacidad y la libertad individual para el desarrollo de la actividad económica. Esta Europa desnortada, esta Europa perdida, esta Europa que ha dejado el pensamiento y que ha sido sustituida por una tecnocracia, por una gestión administrativa, una Europa decadente desde el punto de vista
del papel de sus instituciones, sin embargo, ha vuelto a despertar. La verdad es que Europa, el componente humanista, que en definitiva late en nuestras universidades, late en la formación de nuestros jóvenes y permanece en la formación de la juventud de los universitarios europeos, el componente de las humanidades, la significación de lo que es el pensamiento humanístico en la creación de la Europa después de la Segunda Gran Guerra, vuelve a latir en las instituciones europeas. Y vuelve a latir, permítanme, quizás en su origen, de una forma quizás no muy sincera. Los mercados de capitales, los grandes conglomerados de la inversión internacional, toman cuenta que su supervivencia depende también de que la sociedad, los consumidores, la gran sociedad civil, la hagan partícipe de un nuevo ideario socioeconómico que tiene su punto de partida en la declaración en 2005 de Naciones Unidas, los principios de ODS. La Declaración de Naciones Unidas en 2005 sobre los principios de desarrollo económico sostenible tienen para mí la misma importancia que a final del siglo XVIII tuvo la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano a final del XVIII en Francia movió todo un movimiento liberal democrático de la Europa del siglo XIX y prácticamente llega hasta el XX. Naciones Unidas ha sido capaz en el 2005 de vertebrar un nuevo pensamiento social, político, ideológico y económico. La llamada economía sostenible. Y es verdad que rápidamente los mercados, la gran inversión institucional compra este mensaje, pero compra este mensaje no porque crea en él, sino porque necesita de este mensaje para seguir jugando su papel predominante hoy en nuestro modelo de economía. Pero Europa ha reaccionado y ha recogido el guante de Naciones Unidas. Es verdad que ahora comenzamos a hablar de los excesos del intervencionismo, del exceso regulatorio. Ocurrió lo mismo que cuando en los movimientos de gobierno corporativo, a principios de este siglo, Código Livencia, Código Aldama, Código de Buen Gobierno, en las compañías cuando uno se acercaba empezaban a hablar que qué era esto de la gobernanza, que aquí lo importante era el negocio, dar empleo, ganar dinero, mercados, y que no hacían falta estas prácticas o recomendaciones de qué era esto del buen gobierno. Posiblemente hoy el empresariado mundial y el europeo tiene que empezar a entender que el mensaje de Naciones Unidas es un mensaje hoy en el que está en juego salvar nuestro modelo de libertades. Europa reacciona. Europa reacciona, y es lógico, con la crítica incluso de nuestras grandes instituciones empresariales, que comienzan a ver que hay un excesivo dirigismo, un excesivo intervencionismo, un exceso de regulación. El ejemplo es las dos directivas europeas ya en los años 20, 17, 24 en materia de sostenibilidad. Frente a lo que hasta ahora se ha entendido que constituía en definitiva el paradigma de los grandes grupos internacionales empresariales, la maximización de creación de valor, obviamente, para los inversores, para los accionistas. Se habla ahora de una creación de valor sostenible. Una creación de valor sostenible que implica que en la gestión y dirección de estas grandes compañías debe atenderse no solamente al interés del inversor, sino también a intereses generales,
que ya no son simplemente de los consumidores usuarios, que ya no son solo los de trabajadores o empleados, sino que son otros intereses, el medio ambiente, la preservación de nuestro hábitat natural, cambio climático, etc. Es un nuevo ideario ideológico, político, evidentemente, como han sido siempre todos los grandes movimientos culturales, el Renacimiento, el humanismo, el liberalismo, el racionalismo. Son movimientos ideológicos. Europa ha captado este guante. Este año, en el año 25, las grandes compañías europeas, todas las grandes compañías europeas, han de aprobar en sus consejos de administración y han de someter a sus juntas generales, me avisas, Fernando, cuando queden 2 minutos, han de someter a sus juntas generales a los BlackRock, a los Vanguard, los llamados informes de sostenibilidad. Los informes de sostenibilidad lo que implican es, explíqueme usted qué están haciendo ustedes grandes compañías en materia de sostenibilidad. Explíqueme usted cómo la protección del medio ambiente, cambio climático, derechos humanos, políticas de anticorrupción, etcétera, cómo implementa usted estos objetivos en sus estrategias de negocio, en sus planes estratégicos de negocio. Esto no es caridad, responsabilidad social corporativa. Esto no es el ejercicio de lo que me sobra, lo comparto y lo reparto. No, no. Esto es que no cabe un modelo de negocio que no incluya, implemente en el propio modelo de negocio estos otros intereses. Es un cambio radical. Si ustedes ven los nuevos informes que van a aprobar estas compañías, hay una primera parte que es modelo de negocio. Explique usted a los mercados, a la sociedad, cómo en definitiva implementa usted en su actividad económica empresarial estos aspectos o factores de sostenibilidad. Primer tema. Segundo tema, explíqueme usted diligencia de vida, es decir, explíqueme usted de qué forma usted se anticipa identificando, previendo y estableciendo medidas de mitigación y de reparación cuando efectivamente su actividad económica produzca efectos, impactos negativos en los derechos humanos en sentido amplio, en el medio ambiente, en cambio climático. Explíqueme usted qué medidas de prevención, de evaluación hace usted. Identifique usted cuáles son los factores de riesgo que en definitiva su actividad implementa y cuénteme usted cómo los va a abordar. Esto hay que hacerlo en un informe público a los mercados. Y tercero, y un aspecto muy importante, gobernanza. Explíqueme usted, compañía, no solamente cómo los consejos velan por el interés de los inversores, sino cómo la organización de las empresas, no solamente a nivel de consejo, sino a nivel de la dirección, se ocupan, abordan los temas de sostenibilidad. Empezamos a construir la casa por la información, por la transparencia, pero es un primer paso muy importante. La directiva de información es una directiva de información, para que la sociedad civil, los mercados, los operadores, podamos examinar y analizar qué están haciendo los grandes compromisos, las grandes compañías en estos niveles. Pero claro, detrás de la información hay un análisis. Detrás de la información, la transparencia es la puerta a la gran transformación. Solo cuando un hijo se te abre le puedes ayudar. Solo cuando en una universidad, en un seminario se comparten saberes, se avanza. Solo cuando en una sociedad hay diálogo abierto, de verdad, sincero y honesto, es cuando las sociedades avanzan. La transparencia en la información es un factor clave de transformación de nuestro modelo socioeconómico. Pero Europa sigue dando otros avances en la economía social. Es la primera comunidad a nivel internacional que pone en marcha un reglamento en materia de inteligencia artificial.
donde lo que preocupan son factores de protección de los derechos fundamentales, donde lo que preocupan es la protección de las personas, donde lo que preocupa es la protección de la privacidad, el manejo de los datos. Lo que preocupa es que la inteligencia artificial no manipule a la sociedad civil. Esto es un planteamiento social de una economía de mercado. Claro que la inteligencia artificial va a aportar hoy un factor de crecimiento, es indudable, pero ojo que no toda inteligencia artificial es legítima, es lícita. Y esta es la orientación europea, tratando de que un factor hoy de innovación tan tremendo en nuestra economía, paralelo a lo que fue la revolución industrial, hoy tenemos dos vértices de transformación de nuestra sociedad. Los principios de ODS, equivalente a lo que fueron la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, y la revolución tecnológica, equivalente a lo que en Europa fue la revolución industrial de principios del siglo XIX. La ciberseguridad es otra reacción desde Europa para controlar precisamente los circuitos de información y la protección en el manejo de la información. IA, ciberseguridad, sostenibilidad son grandes impulsos de la Europa humanista. Es curioso cómo esto no ha sido impulsado por el capital. Esto no ha sido impulsado por la inversión institucional. Hoy hay un gran debate abierto en los distintos mundos llamados geopolíticos. Esto es la nueva lucha ideológica. Esto es el nuevo debate ideológico a nivel mundial sobre hasta qué punto debe avanzarse o no en esto. ¿Por qué? Porque esto es coste económico, porque esto es economía social, porque esto es, en definitiva, que la economía no solamente es maximización en la creación de valor, y la economía es también economía social. Bien, este es el contexto de debate en el que hoy estamos. El cooperativismo, mi maestro Girón, en lo que fue su gran obra, el derecho de sociedades en su parte general, dedica un capítulo entero al cooperativismo. Esto que les estoy contando a ustedes, yo en las aulas de los años 74 y 75, esto que yo les he hablado hoy, de la empresa en sentido institucional, los aspectos sociales, esto lo oía mi maestro en las aulas universitarias en los años 74 y 75. Como estudiante, yo preparaba judicatura. Me resultó tan enormemente evacuador e interesante lo que le oía a aquel investigador, que cambié mi vida absolutamente para dedicarme a la investigación y al compromiso con el desarrollo de un modelo social de economía de mercado. El cooperativismo es un superviviente en un modelo donde la economía ha apostado por el mercado y olvidó el componente social. Yo creo que el cooperativismo tiene hoy un campo de desarrollo tremendo. Tiene además sembrado un ámbito y campo de reconocimiento por la sociedad civil tremendo. Tenemos que ser capaces de explicar en nuestras aulas, Javier, en el movimiento cooperativista y lo que implica en las formas de desarrollo del movimiento cooperativista en nuestra economía, porque es y son y serán un factor enormemente importante de desarrollo, de reconstrucción del modelo de una economía social de mercado. Tomamos el guante. Yo creo que no olvidaremos nuestro compromiso desde nuestras aulas con el movimiento cooperativo. Pero no olvidemos
que el movimiento cooperativo es hoy una pieza muy importante de lo que es la gran pieza de caza mayor, la reconstrucción de un modelo de economía social de mercado. Muy bien, señores, pues muchísimas gracias por la atención que me han prestado. Muchas gracias, Alberto.